En otros temas le informamos que la industria farmacéutica demandó el día de hoy una cobertura universal de salud para con ella enfrentar los retos que tiene el país. Veamos. El aumento en la esperanza de vida de la población mexicana y la falta de hábitos saludables ha provocado que las enfermedades no transmisibles se conviertan en un reto para nuestro país, toda vez que la prevalencia de problemas de salud asociados a la diabetes u obesidad van en aumento. El doctor Manuel Robles, director ejecutivo de proyectos de la Fundación Mexicana para Enfermos Reumáticos FUMERAC, señaló que es importante conseguir la cobertura universal de servicios de salud para atender la creciente demanda. Creo que todavía la población mexicana hay un sector que tiene ciertas deficiencias y no puede acceder a sistemas de salud por 1000 motivos. Entonces creo que el sistema de salud, nuestras autoridades gubernamentales tienen que tener conciencia para lograr ese objetivo que es el 100%. Durante el quinto foro de calidad organizado por la industria farmacéutica, señaló que es necesario reforzar los programas dirigidos a educar en el tema de salud, ya que la prevención es la herramienta más eficaz y barata para enfrentar una posible crisis. Creo que lo más importante en una población es educar al paciente, enseñarle qué es su enfermedad y dar una educación para prevenir enfermedades que podemos a la larga evitar, como puede ser al tener obesidad. Si la prevenimos podemos evitar a la larga hipertensión arterial, podemos evitar diabetes, podemos evitar muchas enfermedades que con una buena educación y cultura podemos evitar a la larga. Una más de las medidas para prevenir riesgos de salud es no automedicarse y acudir con los especialistas ante cualquier síntoma. Con imágenes de Andrés Brito, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.